Dios le bendiga a todos, amados hermanos. Bienvenidos a nuestra reunión, a la palabra que el Señor tiene para todos en este día. Le he titulado No resistas la gracia. No resistas la gracia. Hemos visto la semana pasada las diferentes categorías de la gracia y hemos descubierto, si usted bien se ha fijado, que todo está lleno de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros hagamos es por gracia. No merecemos absolutamente nada. Pero hay algo que sí tenemos que hacer. No es como parte de algo que nosotros provocamos que Dios haga algo, sino que Dios lo hace todo por nosotros, pero hay una responsabilidad como respuesta ante la gracia que nosotros recibimos. La diversidad, la multiforme gracia de Dios. A esto le vamos a llamar la responsabilidad humana ante la gracia de Dios. Y se resume básicamente en 3 pasos. Nuestra responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer ante la gracia de Dios? Primero, no resistir a la gracia. Primer paso. Segundo paso, recibir la gracia. Darle la bienvenida. Tercer paso, aceptar la gracia. Vamos a hablar sobre cada uno de estas 3 fases o partes o evolución de la gracia como respuesta nuestra ante ella. En primer lugar, no resistir la gracia. Hechos capítulo 7, versículo 51. Jesús le dice a los fariseos que ellos siempre habían resistido la gracia. Dice así el versículo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces veamos aquí esta resistencia que se manifiesta en incredulidad y dureza de corazón. Ahora, esto también puede suceder a los cristianos. Los cristianos pueden estar resistiendo la gracia de Dios. Definitivamente que sí. Cuando se resiste al Espíritu Santo, se está resistiendo la gracia de Dios. Ahora, la condenación no viene, en el caso de las personas que no conocen a Dios, no viene por falta de gracia, sino por rechazar la gracia. Podríamos decir que a los cristianos no le viene condenación, pero sí le viene la falta de crecimiento. El crecimiento espiritual no sucede precisamente por estar rechazando la gracia, por una dureza en el corazón del Hijo de Dios. Cuando el corazón del cristiano tiene cierta dureza, se resiste a las cosas de Dios, se resiste a lo que Dios da, se resiste a la gracia. Ahora, Juan capítulo 3, versículo 19 habla sobre la condenación para aquellos que se resisten a la gracia salvadora. Recuerdan ustedes que es una de las categorías de gracia. Y esta es la condenación, dice Juan 3:19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Te vemos aquí que el amor a la oscuridad, el amor a las tinieblas, el orgullo personal, en este caso, pues por eso vino la condenación a aquellos que rechazan la gracia que viene de Jesucristo, la luz del mundo. Ahora, ¿por qué algunos la resisten? Bueno, porque amaron más, como dice el versículo, las tinieblas, y otros porque suprimen la verdad por su injusticia. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela en el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La resistencia no es por falta de gracia, entonces, sino por amor al pecado. Por amor al pecado. ¿Cómo se puede resistir esa gracia de Dios? La gracia es un regalo ofrecido con amor, no a la fuerza
Dios no lo impone ni fuerza su gracia, aunque la regala. Aunque la gracia de por sí es un regalo, la da a todos los seres humanos y a todos sus hijos. Aunque es poderosa y transformadora, respeta la gracia profundamente la libertad humana de decisión, de usar su voluntad, la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso puede ser resistida cuando el corazón se cierra o se endurece. Aquí vamos a poner algunas formas en que esto ocurre. Formas en que el ser humano resiste la gracia de Dios. Por ejemplo, indiferencia espiritual. Cuando se ignora la voz interior que te está llamando a cambiar, te está llamando al perdón o a la reconciliación, te está exhortando la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo. Cuando tú ignoras por orgullo propio, porque no crees, porque no le estás prestando mucha atención, porque desestimas, porque te engañas a ti mismo, por la razón que sea, estás ignorando la voz interior, eso provoca indiferencia espiritual y hay una resistencia a la gracia. Otra forma en que el ser humano o el Hijo de Dios resiste la gracia es por orgullo, al creer que no se necesita ayuda de Dios y que uno puede bastarse por sí mismo, que uno no necesita oración, que uno no necesita leer la Biblia porque uno ya conoce mucha la palabra de Dios. Cuando comienza a despreciarse las cosas que el Señor está dando y que es necesario que cada uno, nosotros como parte de una disciplina espiritual, pongamos en práctica, estamos por orgullo rechazando la gracia. Otra forma en que los hijos de Dios resisten la gracia es persistencia en el pecado. Elegir conscientemente caminos que te alejan del bien, aún sabiendo que que Dios tiene una alternativa para ti, de no pecar. Entonces, el pecar frecuentemente provoca resistencia a las cosas de Dios, resistencia a su voluntad, por consiguiente resistencia a su gracia. Otra forma en que el cristiano resiste a la gracia es temor a la transformación. Se rechaza la gracia por un miedo a que implique cambiar algo que tengas que cambiar y entonces no quieres cambiar eso. Tienes miedo, no quieres, te conviene de alguna manera no cambiar o crees que es así. O no quieres soltar o no quieres sanar o no quieres pues tomar decisiones que te puedan causar alguna situación que te van a provocar cambiar, pero que tú prefieres no hacerlo por alguna razón específica. Eso es la resistencia a la transformación, al cambio o el temor a la transformación. Otra forma en que el ser humano o el Hijo de Dios también resiste la gracia es por desconfianza. No creer que el amor de Dios sea de esa manera. Que sea suficiente para ti. Entonces tú no crees que el amor de Dios sea tan grande como lo es. Eso puede provocar resistencia a la gracia de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios ante un hijo de Dios o ante una persona que aún no le conoce, incluso que es resistente a su gracia? Pues Dios no se retira, no se enoja, Dios no se retira con enojo, sino que sigue llamando con paciencia, como quien toca suavemente la puerta esperando ser invitado para entrar. Su gracia no se impone, pero insiste con ternura. ¿De qué forma? A través de personas, a través de momentos, a través de palabras, a través del silencio, en la conciencia, en la belleza, en el dolor que despierta una búsqueda de Dios, en oportunidades de reconciliación o en perdón o en renovación. En cada una de ellas, Dios está insistiendo con ternura para que tú des una respuesta positiva a la gracia. Resistir a la gracia de Dios es como rechazar el sol por miedo a la luz, pero el sol no se apaga. Espera el momento en que el corazón se abra. La gracia no obliga, pero invita, no fuerza, pero transforma a la persona cuando la acoge. Segundo punto, entonces, el primero es resistencia a la gracia.
no la resistas es el primer aspecto de la responsabilidad humana, o la primera parte. Segunda parte, que todas deben de aplicarse, las tres. No es, las tres pueden operar juntas, pero mínimo consecuentemente una tras otra. Segunda es recibirla después de no estarla resistiendo. ¿Cómo no la vamos a resistir? Abriendo nuestro corazón, siendo humilde, no teniendo orgullo, haciendo lo contrario a la resistencia que hemos estado comentando. El segundo punto de nuestra responsabilidad humana es a recibir la gracia. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así como un mendigo que extiende su mano para tomar un regalo que se le da, de igual manera nosotros debemos de recibir la gracia, no resistirla. Segundo punto, tenemos entonces que recibirla. Tercero y último, aceptar la gracia. Por medio del arrepentimiento se acepta la gracia y por medio de la fe. Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, arrepentíos y creed. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero incluso el arrepentirse y el creer, que tiene que ver con la fe, está habilitado por Dios, es parte de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues no resistirla, recibirla y actuar consecuentemente, positivamente a lo que Dios nos da. Hechos capítulo 1, versículo 18 dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces veamos aquí que el arrepentimiento es producto también de la gracia de Dios. Dios da gracia de arrepentimiento a todos los seres humanos. Dios da gracia de arrepentimiento a todos sus hijos. Está en cada ser humano tomar la decisión, tener y responder con responsabilidad. Como uno, no resistiendo; dos, recibiéndola; y tres, aceptándola. Imaginemos, por ejemplo, un enfermo terminal con una enfermedad grave. Dios es el médico que le ofrece una medicina gratuita, pero el hombre que está enfermo solo debe dejar de rechazar esa medicina, debe de tomarla, confiar en ella. Pero hasta el entendimiento de que está enfermo y el deseo de sanar, inclusive, son obras del médico. Así es precisamente la gracia. Así es. Obviamente no conocemos nosotros un médico que nos dé entendimiento, no solamente de que estamos enfermos, sino el deseo de sanar. Pero pudiera ser que nos topemos con un doctor que ayude a sus pacientes de esa manera. Bueno, así lo hace el Señor con su gracia. Su gracia nos da entendimiento de que estamos mal y su gracia nos da el deseo de que cambiemos. Está en nosotros expresar nuestra voluntad, decirle sí a su gracia, recibirla y aceptarla, actuando consecuentemente con el regalo que se nos da. Ahora, no es una cooperación, esto es importante. No es una cooperación de 50% le corresponde a Dios, 50% nos corresponde a nosotros. No. En cuanto a la gracia, Dios obra al 100%. Su gracia solamente es de Él. No podemos nosotros meter algo nuestro, porque no tenemos nada más que lo que nos corresponde, que también nos corresponde como respuesta el 100%, que es nuestra voluntad. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13, él dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Veamos aquí en este versículo, Romanos capítulo 2, versículos 12 al 13, que
El Señor es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es gracia. Pero nosotros está el ocuparnos, responder a esa acción de Dios, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, con cuidado, con fidelidad, con constancia, con perseverancia. La gracia de Dios es una obra completamente de Dios, no nuestra, pero que demanda una respuesta de parte nuestra total. Y Filipenses, estos versículos que acabamos de leer, expresa con una tensión hermosa entre la soberanía divina y la responsabilidad que nos toca a todos nosotros. Así que allí hay una paradoja gloriosa en estos versículos. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué revela este pasaje? Bueno, primeramente que cuando dice que nos ocupemos, está hablando de la responsabilidad activa que nos corresponde a nosotros, no es pasiva. Es decir, si Dios nos da la gracia, no significa que nosotros no vamos a quedar con los brazos cruzados. Significa que tenemos que expresar una respuesta, expresar una responsabilidad activa. Que más revela este pasaje cuando dice porque Dios es el que produce. Allí todo lo que el hombre hace en respuesta a Dios es fruto de la obra de Dios mismo. Esto es importante, hermano. Dice, porque Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Es decir, todo lo que nosotros hagamos como respuesta a Dios, aunque sí, actuamos en nuestra voluntad, pero todo lo que hagamos nosotros en respuesta a eso, aunque la voluntad nos pertenece a nosotros, pero el resto de cosas es fruto de la obra de Dios mismo en nuestra vida. Fruto de la obra de Dios mismo en nuestra vida. Así que no hay una cooperación parcial. Es Dios obrando al 100% y nosotros respondiendo con todo nuestro ser. Porque Dios nos capacita para hacerlo. ¿Sí? ¿En qué nos capacita? Nos capacitan para responder positivamente. Como un niño que camina sostenido por su padre, el niño da pasos reales y usted y yo somos ese niño, pero el padre es quien lo sostiene. Así es la gracia y la responsabilidad humana. Ahora, esto es sumamente liberador. ¿Por qué? Por tres cosas. Primeramente, porque esto elimina nuestro orgullo. No vamos a decir, yo me salvé a mí mismo. Imposible. Y segundo, esto nos da seguridad. La salvación no depende de Dios. La salvación, depende de Dios, no de mi fuerza. Y tercero, esto nos motiva a la obediencia. Si todo es gracia, que es como hemos venido predicando y enseñando, si todo es gracia, entonces quiero amar más a Dios. 1 Juan 4:19. Así que es liberador el hecho de que todo es gracia y que Dios espera que respondamos en los tres puntos. Primero, no resistiéndola esa gracia. Segundo, recibiéndola. Y tercero, aceptándola con arrepentimiento. Porque en algo tenemos que arrepentirnos. Y con fe, con convicción, con seguridad. Teniendo relación con Dios, teniendo comunión con Dios. Eso es aceptar, eso tiene que ver con aceptarla con fe. Y recordemos que fe no solamente es creer. Fe también es establecer esa creencia real en una relación genuina, intensa, apasionada con el Señor. ¿Cómo nos libera todo esto? Porque elimina nuestro orgullo, porque nos da seguridad. La salvación no depende de nosotros, es de Dios. Y nos motiva a obedecer. Porque si todo es así, si todo, aún lo que hacemos, es por gracia de Dios, entonces, ¿cuánto merece Dios ser amado? ¿Cuánto merece Dios ser exaltado? ¿Cuánto merece ser Dios alabado? Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor,
porque todo lo has llenado de ti, Señor. Aún aquellas cosas que hacemos que nos acercan a ti es por tu gracia. Y se nos hace difícil a veces entenderlo, pero es tal vez porque nuestra humanidad se resiste a entender la bondad que tú tienes y el amor que tú tienes para nosotros. A la verdad, es un amor incomprensible humanamente. Solo tú puedes amar como tú amas y solo tú puedes hacer lo que tú haces con nosotros, que muchas veces somos rebeldes, desobedientes y pecadores. La gloria y la honra, por eso te pertenece solo a ti, Señor. Permite que esta palabra, permite que lo que se ha dicho entre en la mente y en el corazón de todos aquellos que lo han escuchado. Y que esto traiga libertad y traiga un acercamiento, una comunión más íntima con tu persona. Decidimos no resistir a tu gracia, sino recibirla y aceptarla en nuestros corazones a través de el arrepentimiento que tengamos que hacer a cada paso de todo regalo que tú nos das en tu gracia y la fe, respondiendo con fe y seguridad, Señor, diciéndole sí a lo que tú nos dices y actuando consecuentemente. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada día más sobre tus caminos y bendice a todos aquellos oyentes que han estado atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.